Ok. Ok, chicos, entonces, bueno, en esta sesión, ¿no? Que es de esta primera sesión de la clase de estadística como tal, estos espacios de videoconferencia se han ido creando para poder justamente ayudarlos en algunos puntos que no habían quedado claros en la clase. Para los que no me conocen, y seguramente algunos ya han recibido mi correo, mi nombre es Jean-Pierre Uribe, soy su AD en algunas de sus secciones como tal. Y bueno, yo estoy acá para poder ayudarlos y poder guiarlos en algunos puntos si es que algo no les ha quedado claro. Cada semana hay estas videoconferencias. La hora no está fijada, o sea, no está fijada como tal, pero debe ser entre viernes o sábados, ¿de acuerdo? Salvo que puede serse un jueves, pero yo lo voy a estar informando al inicio de la semana. El lunes yo les estoy informando cuándo va a ser o cuándo se va a realizar la videoconferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, aprovechando este espacio, me pueden escribir por correo. Yo lo voy a estar contestando normalmente en plan de poco tarde, 9 de la noche, por ahí. A veces que tengo correo ya a la mano y les puedo contestar rápidamente. ¿De acuerdo? Pero si no, puede ser seguramente en la noche van a recibir cualquier tema que sea, eh, que requiera una revisión más rápida, más exhaustiva. Ok, luego de esto, ok, vamos a empezar entonces ahora con uno de los temas. Sé que han visto, yo entiendo que todos han tenido sesión, ¿verdad? Han tenido su clase ya de los cursos. Y vamos a hacer un refresh de lo que han podido ver y si a alguien le ha quedado duda de alguno de los puntos, bueno, acá es hora para poder absorber esa duda y a través de algunos ejemplos que podamos ir trabajando. ¿De acuerdo? Todos tienen su material de su cuaderno de trabajo, ¿verdad? Todos lo tienen a la mano, su cuaderno de trabajo. Sí, profesor. Ok. Entonces voy a compartir pantalla y yo también acá tengo a la mano su cuaderno de trabajo y vamos a comenzar a revisar algunos puntos que lo han visto en clase. ¿De acuerdo? A ver, un segundo. Vamos permítamos parte pantalla 3. Listo. Ok. Listo. Ok, dentro de su programa como tal, de parte estadística descriptiva, como se llama el curso, que es el MA460, ustedes han comenzado a ver algunos puntos ya importantes de la materia, ¿no? Y hay que tener claro cuáles son esos conceptos básicos, porque a partir de aquí comienzan a desplegarse algunos temas puntuales, ¿no? Que van a requerir justamente estos conceptos y hay que afianzarlos y tratar de entenderlos, porque esto es prácticamente lo que se van a llevar muchos de ustedes para sus otros cursos o cuando ya usen un tema de metodología estadística, ¿no? Aplicada de repente a su tesis o en su mismo trabajo, ¿no? Porque como es estadística descriptiva, lo que la mayoría ven, en realidad la parte de gráficos, indicadores, se ve bastante estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar por acá, como tal. La estadística, bueno, para hacer un refresh de lo que ya han visto, acá vamos levantando la mano, voy preguntando y ustedes tienen alguna duda, somos pocos, pueden usar el micrófono y hacerme la pregunta, ¿de acuerdo? Ok, como estadística, como tal, es una ciencia, ¿no? Que tiene un conjunto de metodologías. Metodologías que ha permitido que se puede existir un proceso ordenado, ¿no? Para poder recopilar, organizar, analizar, presentar y tomar decisiones a partir de los datos, ¿no? Normalmente
las organizaciones o constantemente se están tomando datos, todo el mundo anda tomando datos, ¿no? Tú estás en tu celular y estás generando datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que normalmente o lo que se espera es que esos datos puedan ser procesados, puedan ser transformados de datos a información. El proceso de convertir de datos a información requiere una metodología, como por ejemplo recopilarlos, ¿no? Algunos datos se generan de repente por defecto porque ya nosotros estamos, por ejemplo, estamos con un celular y estamos generando algunos datos para otras compañías, o de repente hago una acción, pero hay alguien que me está observando. Entonces, se está generando datos como tal. Alguien te está observando y está tomando nota. No sé si han pasado, por ejemplo, por algún lugar o han visto un conjunto de personas que están tomando nota de qué tipo de carro, vehículo o qué color está pasando por una determinada zona o qué tipo de vehículo, si es bus, si es vehículo privado. Están tomando nota. Como tal, está guardando la información o están registrándolo en un papel inicialmente, ¿no? En un papel inicialmente. O de repente se han acercado a ustedes y les han querido tomar una encuesta, ¿no? O unas preguntas, disculpa, unas preguntas, y están tratando de recopilar información. A partir de ahí comienza la organización de datos, yéndonos para un proceso más, más simple, por así decirlo, como por ejemplo la toma de datos a nivel de una encuesta. Viene alguien, se acerca, comienzas a responder, esta persona tiene que llevar sus documentos, o de repente ya no usa documentos, sino tiene su tablet, pero vamos a hacer el ejemplo que tiene documentos. Esos documentos, que son tu encuesta, las tienes que tratar de organizar o las tienes que tratar de digitalizar. Y antes era parte de un proceso el tema de digitalizarlas, que implicaría por este lado, ¿no? Organizarlas como tal, agruparlas, dejar que eso ya esté en papel, ahora pasarla a un computador como tal. Ahora viene la parte de análisis de datos. Es, oye, encontrar algunas tendencias a partir de gráficos, ¿no? Algo que me dé visibilidad, oye, cuántas personas encuesté, cuántos casos de tal categoría encontré, ¿no? De repente, no, y encontré más eran de bus, más que autos particulares, de repente más eran personal femenino que masculino, o de repente más eran estudiantes que universitarios. Entonces, comienzas a discriminar y estás encontrando, ¿no? Visibilidad de los datos que has tomado. Entonces, ello se puede considerar como un análisis de datos, ¿de acuerdo? Un análisis descriptivo, porque simplemente se está describiendo lo que tú estás obteniendo. Tú estás obteniendo datos, lo estás ejemplificando, estás plasmándolo en una gráfica y lo estás viendo. Luego viene la parte de presentación, ya cuando entonces ya tu PPT bonita, la explicación, oye, he encontrado este análisis, ese es un insight como tal, y puedo tener, por ejemplo, hacer un propio análisis. He encontrado que la mayoría de las personas es de tal forma o con esta característica, y se genera la presentación de datos, y a partir de ello se toman decisiones. Ah, no, hay que tomar decisiones o deberíamos hacer esto. Eso ya de cara a por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué están recogiendo esta información? Normalmente, o sea, se recoge esta información para poder tomar decisiones entre cualquier ámbito, ¿no? Puede ser a partir del Estado, una empresa privada, o una empresa privada que le ha pedido a otra empresa privada que lo realice, ¿no? Por ejemplo, no sé, quieren evaluar una empresa de líneas telefónicas, quiere evaluar de repente qué líneas telefónicas tienen las personas, ¿no? De ahora último, por ejemplo, o hace cuánto ha adquirido su línea telefónica, y de repente se acercan a ti, te preguntan qué operador tienes y quieren enterarse de este tipo de información. Entonces, una empresa solicita a otra empresa para que realice la encuesta, ¿no? Y para que le entregue resultados, ¿no? O de repente la misma empresa como tal lo hace. Entonces, es un proceso, es una metodología, ¿no? La estadística es una ciencia que tiene
una estructura bastante metodológica para poder recoger los datos, ¿no? Y se han venido recogiendo datos a lo largo de los años, ¿de acuerdo? No es ahorita, es hace muchos años, ¿no? Como tal, décadas, ¿no? Entonces, en cada una de las culturas han recogido datos de cierta manera, ¿no? Pero acá están estructuradas con una metodología, ¿de acuerdo? Seguimos. Luego vemos un poco la estructura de la estadística. No sé si alguien tenga una pregunta en este punto. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Avanzamos? Todo bien, profesor. Perfecto. Listo. Entonces, ok, dice, bueno, ¿cómo usar estadística en una empresa, no? Bueno, ya yendo un poco más a la parte ya de cada empresa, ¿no? Todos usan estadística. Todos hacen estadística, sea la carrera cual fuera. ¿De acuerdo? Si alguien está en administración, bueno, tiene que hacer algunas estadísticas de algún tema que está recogiendo. No necesariamente algo que recoge a nivel de campo, sino con la información que de repente se ha generado producto de los datos que se están guardando a través de un software, por ejemplo. Pero todos hacen estadísticas, todos tienen que ver gráficos, todos tienen que ver y o uno genera la alerta o otro toma decisiones, pero todos normalmente trabajan con este tipo de gráficos. ¿Y cómo se llama ello? Estadística descriptiva. Y la estadística, ¿no?, que te da esa primera visibilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Dice, ¿cómo usar la estadística en una empresa? Realizar predicciones. Ok, eso va a depender mucho de las áreas, ¿ya? Pero hay áreas que usan esa estadística para poder no solamente mostrar los resultados a partir de una gráfica. Entonces, agarran y lo que van a hacer es ahora predecir. Ok, yo veo los resultados en una gráfica, pero ahora me toca predecir. Entonces, para poder predecir, hay otras técnicas asociadas a estos métodos estadísticos para poder hacer la predicción. ¿Y cómo predices? Predices a partir de un comportamiento que ha sucedido. Si ha sucedido y tú lo puedes plasmar gráficamente, ¿no?, a través de tu gráfica de barras como tal, o tu gráfica de líneas o comportamientos, tú puedes predecir, ¿de acuerdo? Pero requieren unas técnicas adicionales para poder hacerlos, ¿de acuerdo? No solamente es una estadística descriptiva. La estadística descriptiva para la predicción es un insumo solamente. Con esto vas a poder predecir, pero esto es la base, ¿de acuerdo? Entonces, la estadística también se usa para las predicciones, sí. Se usa para medir el rendimiento, claro, estamos hablando de indicadores, ¿no? A partir de estas gráficas, generar diferentes datos o guardar diferentes datos, tú puedes generar muchos indicadores. Por ejemplo, en el área comercial, tú puedes generar un indicador como, por ejemplo, el cumplimiento, ¿no? ¿Qué es el cumplimiento? Es normalmente en las áreas comerciales de una empresa, a los vendedores, ¿no?, se les pide que hagan una meta o tengan una meta, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cantidad de productos, ¿no?, sea cual sea, de repente una empresa de seguros, le dicen de repente a un vendedor que tiene que vender 100 productos al mes y esta persona logra vender 50, entonces el ratio que se va a medir, el indicador que se va a medir, sería dividirlo claramente 50 entre 100, que esto genera como el 50%, ¿no? Entonces eso me permite medir, generar indicadores. Así como generar indicadores de cumplimientos, también puedes medir indicadores de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en una línea de producción, en una industria agropecuaria, una industria de producción minera, por ejemplo, en una agropecuaria tú puedes medir la cantidad de cajas que se producen en una línea de producción, ¿no? ¿Cuántas cajas por hora, por ejemplo? Y en una mina, por ejemplo, ¿cuántas toneladas por camión cuánto en promedio, cuántas toneladas por camión están moviendo como tal la mina en el día, ¿no? Ese tipo de indicadores están asociados al tema de rendimiento, no solamente a rendimiento, sino
generan indicadores de rendimiento, de cumplimiento, ¿no? De avance como tal, ¿no? Y son algunos puntos que vamos a ir trabajando en el camino. Minimizar riesgo, claro, si tienes los indicadores y sabes o ves en primera instancia lo que está sucediendo, tú ya sabes qué puede pasar, ¿no? Si, por ejemplo, estás hablando de una empresa de ventas y de repente esta empresa no está vendiendo, entonces, claro, como tú no tienes los datos y no ves un indicador o no ves gráficamente qué es lo que está sucediendo, entonces no puedes tomar decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un equipo de ventas y tú tienes que saber qué está pasando con este equipo de ventas. Por tanto, necesitas generar algunos gráficos descriptivos que te permiten tener la visibilidad de lo que está sucediendo. Tú no estás con ellos, pero tienes que verlo desde tu computadora para ver qué está sucediendo. No necesitas estar con ellos para saber lo que está pasando, ¿no? Para esto sirve. Si tú sabes lo que está pasando, puedes minimizar riesgos que llegar hasta fin de mes y no tener ninguna venta. Entonces puedes tomar decisiones. También los indicadores y esta estadística descriptiva te va a ayudar a poder minimizar el riesgo. Mientras tú tengas visibilidad de lo que sucede a través de datos, vas a tener el control, ¿de acuerdo? Y vas a poder tratar de reducir el riesgo, que por ejemplo en un área de ventas es no vender nada. Dice, para conocer el mercado y desarrollar nuevos productos. Eso es interesante porque tú puedes conocer a partir de opiniones de las personas qué les puede, por ejemplo, qué pueden ellos comprar, ¿no? O qué les disgusta como tal, ¿no? Qué no les gusta, y puedes tratar de reconocer o tomar acción sobre un producto de repente que no ha sido de la preferencia de estos clientes, ¿no? De estos clientes. Entonces, tú puedes tomar acción al respecto. ¿Algo quedó claro por esta parte? ¿Sí? Sí, quedó claro, profesor. Perfecto. Ok. Ahora vamos a hacer una diferencia. O sea, estadística en general es una ciencia que tiene la metodología, pero la estadística internamente se ha dividido, ¿no? O sea, tiene especialidades como tal, ¿no? Por así decir, ramas. Por un lado vas a escuchar, y como se llama el curso, ¿no? Estadística descriptiva, ¿no? ¿Por qué es estadística descriptiva? Porque describe los eventos que suceden, ¿de acuerdo? Es lo que te da visibilidad de lo que está pasando. Si tienes tu equipo de ventas y está vendiendo, tú tienes la visibilidad a partir de un gráfico, a partir de simplemente datos que los puedo resumir, tú puedes ver lo que está sucediendo. De repente tú no estás en la planta, pero estás viendo a través de indicadores, ¿no? Y tienes visibilidad a partir de datos lo que está pasando en la línea del proceso. No necesitas estar ahí. Si tú eres un monitor de repente de control de producción de un proyecto en general, ¿no? De repente un proyecto específicamente minero, también tú puedes estar y ver cómo se está moviendo la producción, ¿no? En cada uno de los tipos de unidades. Entonces, tú tienes esa visibilidad y lo vas a poder tener a partir de los datos y a partir de estas gráficas. Estas gráficas nos van a ayudar. Por ello se llama estadística descriptiva, porque describe lo que sucede. Todo lo que describe lo que sucede es estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Y luego viene una estadística que es estadística inferencial. Suena raro, estadística inferencial. ¿Qué es ello? Hablamos hace un momento de las predicciones. Estuvimos hablando un poco de cómo se generan las predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, y acá vamos a ir a un punto muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes habrán visto, cuando ustedes de repente les han generado, se les han hecho una encuesta, no se han acercado a ustedes, ¿no? Y les han preguntado por quién vas a votar, ¿no? Yendo muy lejos al respecto, ¿no? ¿Por quién vas a votar? O si prefieres este producto, ¿no? Les han hecho una pregunta, ¿no? Y luego aparece, ¿no? De repente en las noticias y dicen el 80% de las personas indican tal cosa. Entonces lo que te vas a preguntar es, tú de repente es,
Oye, pero así como me han hecho la encuesta a mí, me imagino que le han hecho la encuesta pues a la mitad de la población. Bueno, estamos hablando que en el Perú alrededor de, bueno, no tengo dato exacto, pero éramos alrededor de 34, 32, 32 o 34 millones. Y dice, ¿no? La encuesta que le han hecho a todo el Perú, ¿no? Y no yendo muy lejos, en Lima Metropolitana, cerca de los 9, creo que ya somos 11 millones. Y hacer una encuesta a todas esas personas, pues resulta demasiado caro, ¿no? O sea, las personas o las empresas no van a invertir como tal a pagarle a una empresa para que encueste a las 9 millones de personas para saber lo que opinan los limeños, ¿no? Por decirte, si lo hacen en Lima, si le interesa está en Lima. No, ellos le toman la encuesta a una pequeña proporción de la población, ¿no? De 9 millones terminas en 300. Y la pregunta es, oye, pero solamente le has tomado la encuesta a 300. ¿Cómo puedes decir que todos los limeños opinan lo mismo? Raro, ¿no? Pero eso se llama estadística inferencial. A partir de una pequeña muestra, ellos pueden decir de lo que sucede en toda la población. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La palabra lo dice. Así como es la palabra descriptiva que describe, la palabra inferencial es que infiere. ¿Y qué es inferir? Es, ¿no? Presumir de lo que va a pasar, ¿no? Presumir lo que va a pasar. Entonces, tú dices, esta pequeña población, esta pequeña muestra, como tal, ha dicho y o ha descrito ciertas características, entonces yo puedo decir, ah, ok, toda la población de Lima lo dijo. Acá hay una metodología para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero en eso se basa la estadística inferencial. Tiene una propia metodología que permite que a partir de un pequeño grupo permitas inferir qué es lo que ha dicho toda la población, ¿sí? Asimismo, ¿no? Por ejemplo, no solamente a nivel de encuestas, porque los datos se recogen en campo. También de repente, si tenemos datos en la empresa, ¿no? Yo puedo decir, bueno, mi venta hace 2 años, tengo una empresa desde el 2022, 23, 24 y quiero predecir qué va a pasar en el 2025. Bueno, no es que yo sea mago, ni haga unas cuantas fórmulas y me pueda decir, bueno, a mí me parece que yo puedo vender esto en el 2025, ¿no? Me parece, ¿no? Acá normalmente también se trabaja mucho a partir de proyecciones. Se le denomina el tema de predecir, se le considera proyecciones. Yo puedo predecir lo que va a pasar en el 2025 a partir de un comportamiento que se ha tenido regular en los años anteriores. Entonces, el comportamiento regular de los años anteriores es estadística descriptiva, porque ha descrito un comportamiento. Y luego viene la estadística inferencial, porque yo puedo predecir. Entonces, la estadística inferencial usa de insumo la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Requiere y necesita de la estadística descriptiva. No puedes inferir si no se ha generado estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, es vital. Tú no puedes predecir algo que no ha sucedido. Y eso hay tienen que tenerlo claro. Cuando estamos hablando de predicciones, las predicciones se basan en comportamientos. Y como habrán visto, las gráficas son oscilaciones, ¿no? De comportamientos se ha tomado, ¿no? La mayoría de la gente ha contestado este tipo de, o ha generado este tipo de comportamiento. Entonces, la predicción va asociada a ello, ¿no? Tratar de encontrar una razón para poder predecir, ¿no? Eh, es ello. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Un segundo que tengo una ambulancia con bomberos. Pero me pueden hacer la pregunta. ¿Sí? ¿Todo claro? Un segundo.
Ya, creo que ya. Ok. Listo. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado muy claro? Más o menos. Sí, chicos, con toda la confianza, somos pocos, podemos darnos el lujo de poder hablar y estar interactuando como tal. Si alguien tiene alguna consulta, pues adelante, no hay ningún problema. Si no, No, seguimos. profesor, no se entiende. Sí, perfecto. Listo, Xiomara. Muchas gracias. Ok, entonces seguimos. Justamente es algo que yo le estaba comentando, ¿no? Tenemos una muestra a partir de la encuesta, ¿no? En la encuesta tenemos una muestra, tenemos una población, ¿no? Usa la estadística descriptiva y por tanto tiene una dependencia con la estadística inferencial. ¿De acuerdo? Vamos por acá, vamos por acá. Ya entrando un poco a los temas o conceptos básicos de la estadística, hay conceptos que ustedes tienen que tenerlos súper claros. ¿De acuerdo? Estos conceptos como tales, ¿qué es una población? ¿No? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Una variable? ¿No? Un dato, una observación, un elemento como tal. Entonces vamos a comenzar a ejemplificar. Cuando uno hace un estudio, ¿ya? Lo primero que va a determinar es la población, porque es a la población que tú te vas a dirigir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la población? Es un conjunto de personas u objetos que tienen características semejantes, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, no necesariamente semejantes, pero esto va a determinar la limitación de tu población, ¿no? Algún punto semejante deben tener. Por ejemplo, los que viven en Lima, bueno, es ello, ¿no? Población, habitantes que viven en la ciudad de Lima, o estudiantes de universidades privadas de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces tú vas acotando tu población. No puedes dejarlo totalmente abierto, sino no sería un estudio, no tiene un enfoque. Entonces tú siempre vas acotando, ¿no? Digamos, Lima, los 9 millones, 10, 9 o 11 millones, 11 millones, vamos a poner. Pero yo no puedo decir que se trata de todo Lima con esos 11 millones. De repente, según mi estudio, yo voy a comenzar a cortar. Entonces yo digo, oye, bueno, no solamente son de Lima, sino también son jóvenes entre 30 y 40 años, o entre 20 y 30 años, ¿no? De universidades privadas, ¿no? Entonces voy ajustando la población. Y una vez que tú delimites la población, como se aparece acá, ¿de acuerdo? Yo voy a tener unidades elementales, ¿ya? Estas unidades elementales es una persona de tu población como tal, ¿no? Una persona de tu población. O sea, de la población que has delimitado, una unidad elemental puede ser una persona de ese grupo segmentado, ¿no? Luego tenemos la muestra. La muestra, como yo no le puedo tomar una encuesta de repente, o levantar información respecto a toda la población, a pesar de que lo haya acotado, yo tengo que generar una muestra. ¿Y por qué yo genero una muestra y no le hago a toda la población? Yo pregunto. ¿Sí? A ver, chicos, ¿por qué lo haríamos con una muestra y no con toda la población? Ya que tomaría mucho tiempo recolectar la información. Sí, mira, mucho tiempo y mucho costo. O sea, saldría muy caro hacerlo. O sea, y hay una diferencia entre hacer un estudio y hacer un censo. Ustedes han visto que cada 5 años hay un censo, que la INEI lo hace, se va a tu casa y te pregunta de todo, ¿no? Entonces, eso es un censo. Es cuando ahí no escatiman y tienen que hacerlo a toda la población, o al menos acercarse a ella. Claro, el Estado tiene pues mucho dinero, ¿no? Como tal, pero no es que
tampoco le sobre porque lo tiene que hacer cada 5 años, pero lo tienen que hacer para poder levantar toda la información de la población. Pero imagínate, y eso demora mucho, ¿no? Tienes que tener mucha gente, mucho despliegue de personas y luego procesarlo. Es un gasto pues muy grande. Sin embargo, aparece una solución alternativa. Y la solución alternativa es, bueno, trabajarlo a partir de unos estudios. En este caso, el uso de la estadística inferencial para hacerlo a partir de una pequeña proporción y tratar de extrapolarlo hacia toda la población. Todo lo que indica o sale como resultado o producto de hacer el estudio a la muestra es el resultado de la población. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, yo obtengo mi muestra. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se obtiene la muestra? Puede ser que a mí se me ocurra seleccionar. O sea, tengo mi población, digamos que mi población es 3 millones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es que yo puedo obtener una muestra? De repente se me ocurre agarrar de repente a 2.000 personas, ¿verdad? ¿Y por qué no 3.000? ¿O por qué no 4.000, no? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese proceso de la obtención de la muestra? Pregunto. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Cómo creen que se obtiene la muestra? Para obtener la muestra, no es que a alguien se le ocurra decir que van a ser 2.000 personas a partir de 3 millones, ¿no? Ni van a ser, ¿y por qué no 500? ¿O por qué no más? ¿Y por qué no menos? Existe una metodología para obtener la muestra. Acá es mucha metodología. Hay metodología prácticamente casi para todo. Entonces, obtienes tu población y tienes una metodología para poder encontrar o acotar la población. Tienes una metodología para capturar la muestra. Y es una metodología con un fundamento matemático. Tienes tanta cantidad de personas, ¿cuánto debería ser tu muestra? Habrán escuchado el término por ahí que hablan del nivel de confianza, del margen de error, ¿no? De las encuestas. Bueno, si yo te encuesto una cantidad de personas reducida, obviamente que mi margen de error, el margen o la posibilidad de equivocarme es alta. Mientras más grande sea la muestra, menos posibilidad hay que yo me equivoque. ¿De acuerdo? Entonces, hay una metodología y un fundamento matemático que te ayuda a determinar el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Luego vamos a encontrar, por ejemplo, bueno, una observación es un registro de la información que has podido recolectar de la muestra, ¿no? Entonces, tú has obtenido tu población, has determinado tu población, has acotado tu muestra, has encontrado tu muestra, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vas a comenzar a tomar los datos. ¿A quién le vas a tomar los datos? Bueno, a unidades elementales como tal, ¿no? Son unidades elementales dentro de la muestra, ¿no? ¿Y son las mismas unidades elementales que la población? Sí, como tal, son personas, es una unidad, es un objeto, es la unidad elemental. El objeto mínimo de la población, ¿de acuerdo? Ok, has agarrado tu muestra, le has sometido la encuesta y ahora vas a comenzar a tomar los datos o tratar de recolectarlos. Un dato, ¿de acuerdo? Tú cuando tomas o generas una encuesta vas a comenzar a hacerle un conjunto de preguntas. Estos conjuntos de preguntas hablan, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, si tú le realizas una pregunta a un estudiante, ¿no? Entre 20 y 30 años, ¿no?
de universidades privadas, ¿no? Una pregunta es, ¿de qué carrera eres, ¿no? Ese es un tipo de variable. Una pregunta está asociada a una variable, ¿de acuerdo? O ¿qué edad tienes? Es también otra variable. Cada pregunta normalmente está asociada a variables, que son temas, ¿no? De tu interés, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años tienes? ¿Con quiénes vives? ¿Qué carrera estudias? ¿En qué ciclo vas? Entre otras cosas. Pero cada uno de esos temas representa una variable, ¿de acuerdo? Y una variable, cuando te la responden, se convierte en un dato, ¿de acuerdo? Y cuando te responden todo el conjunto de preguntas, es una observación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá hay un dato, acá te hablaron, este dato se completó a partir de la edad, este se completó a partir de la carrera, este se convirtió a partir del ciclo, y son datos que te van completando. Un dato de estos es una observación. Todo el conjunto es un valor de estos es el dato, y un conjunto es la observación, porque la observación está relacionada al registro que se ha generado. Por ejemplo, acá encuesto a una persona y se va llenando, ¿no? Encuesto a otra persona y se va llenando en una fila. Se va llenando en una fila. ¿Cuál es la observación? El registro completo. ¿Cuál es el dato? Un valor puntual, ¿no? Que te hayan contestado en una pregunta específica. ¿De acuerdo? No sé si ahí quedó alguna duda, chicos. Ninguna duda, Sí, profesor. perfecto. Justamente acá tenemos, ¿no? Acá tenemos algunos puntos. Bueno, dice, a una persona se le preguntó su sexo, ciudad de residencia, edad. Ella responde 3 datos. Soy mujer, vivo en Lima y tengo 19 años. Todo este conjunto representa la observación, porque ha contestado un conjunto de preguntas asociadas a variables. La primera variable es el sexo, la segunda variable vendría a ser donde vive, el lugar de residencia, y la tercera variable sería la edad, ¿no? Todo esto esto se compone como una observación, ¿no? Todos estos puntos agrupados representa una observación. ¿Cuáles son las variables? El sexo, la ciudad y la edad. La observación es el conjunto y cada uno de estos independientemente termina siendo un dato. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ir por acá. Okay. Vamos por acá. En una fábrica, bueno, es la nivel elemental, según su distrito, tamaño de la empresa y rubro, que son variables, se registran 3 datos. Que la empresa es de Jesús María, es una empresa de mediana empresa y es del rubro metalúrgico, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 variables asociadas? Pregunto yo. Sería su distrito, el tamaño de la empresa y su rubro. Claro. Esas serían las variables asociadas. Que son normalmente no es tan directo, ¿no? Porque cuando te hacen una encuesta o tratan de recoger información, a veces te hacen con un tenor de pregunta, pero está relacionado a esa variable. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, la unidad elemental, estamos hablando de que la encuesta de repente le hacen a una fábrica, pero es a un conjunto de fábricas, ¿no? Entonces, fueron a un representante de ella y le preguntaron, y esa fábrica como tal es una unidad elemental, es una de un conjunto.
Te preguntaron el distrito, bueno, ¿en qué distrito está? ¿No? Se puede evidenciar y se guarda la información. ¿Qué tamaño es de la empresa? ¿Cuántas personas y colaboradores tiene? Y el rubro como tal, ¿qué rubro es el que se dedica? Así un conjunto de personas. Un dato representa, por ejemplo, un Jesús María, porque es un dato, una respuesta respecto a una variable, ¿de acuerdo? Otra variable efectivamente es la parte del tamaño de la empresa, una mediana empresa. O el rubro que es una, como tal, metalúrgica, de metalurgia o de textil, ¿no? O de plástico, entre otros. Ok, vamos por acá. La Secretaría Académica de una universidad está interesada en realizar un estudio sobre motivos por los cuales los alumnos de pregrado han decidido dar exámenes de recuperación este ciclo. La universidad cuenta con 15 facultades y un total de 7.500 alumnos, de los cuales 830 han decidido rendir el examen de recuperación este ciclo. De la población se va a entrevistar a una muestra aleatoria de 200 alumnos. Defina la población y la muestra. A ver, chicos. ¿Cuáles creen ustedes que es la población y cuál sería su muestra? La población sería los 7.500 alumnos y los que han decidido hacer los exámenes serían, que la muestra, 200. Ok, entonces dice, vamos a ver otra vez. De la Secretaría Académica de la Universidad está interesada en realizar un estudio sobre los motivos por los cuales algunos alumnos de pregrado han decidido dar examen de recuperación este ciclo. ¿Okay? La universidad cuenta con 15 facultades y un total de 7.500 alumnos, de los cuales 830 han decidido rendir el examen de recuperación. ¿De acuerdo? De la población se va a entrevistar a una muestra aleatoria de 200. Ok, ¿cuál sería tu población? ¿Los 7.500 o solo los 830? ¿Cuál creen ustedes? A ver, ahí en el chat, si pueden colocar. Serían los 830 alumnos. Claro. Serían los 800. ¿Y por qué no los 7.500? Porque ese es el total. Porque están hablando de los que han decidido rendir el examen de recuperación. Entonces el total es 7.500. Pero acá estábamos hablando de que tú puedes tener un gran total, pero tienes que acotar tu objetivo. Y tu objetivo son los que están dando el examen de recuperación este ciclo. Y son 830. Esa sería tu población. Pero como te resulta demasiado costoso a nivel no solamente de dinero, sino también a nivel de tiempo, entonces decides solamente muestrear a 200. Más que decides, haces más o menos un cálculo y dices, ok, 200 es. Y el 200 vendría a ser tu muestra. Y 830 vendría a ser tu población. ¿Una unidad elemental cuál sería? ¿Cuál sería la unidad elemental? ¿Un alumno de pregrado?
un alumno de pregrado que ha decidido rendir el examen de recuperación este ciclo. Ojo con eso. No te vayas a ir a un alumno de acá. No. Tu unidad elemental es una persona o objeto de la muestra o de la población. En este caso, de la población. ¿De acuerdo? Entonces, una persona con esas características es la unidad elemental. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la característica de tu población? Es que son las personas que han decidido rendir el examen de recuperación como tal, ¿no? Esa es tu población, no los 7.000. Tu 7.000 es el universo, pero tu población es la proporción que está asociada a tu objetivo. Y eso es uno de los principales problemas que suceden cuando determinan un alcance. Muchas personas suelen equivocarse y no ven la diferencia entre la población y el universo. Entonces, siempre la población está asociado con tu objetivo. ¿A quién le quieres hacer? Y es la pregunta que tú te debes hacer. ¿A quién le quiero realizar el estudio? ¿O de quién me quiero enterar? ¿O quién es el objeto en estudio? Ah, bueno, son los alumnos, en este caso es una persona, que deciden rendir examen de recuperación en sí. Es por eso que pasas a ser los 830 y no los 7.500. ¿De acuerdo? Ok. Ok, vamos a ver esta. La diabetes es una enfermedad caracterizada por un exceso en azúcar en la sangre, es algo que podemos conocer muchos. Se estima que 1.5 millones de muertes al año en todo el mundo se atribuyen directamente a la diabetes. ¿De acuerdo? Ok, eso es un dato, es un contexto. No te está diciendo directamente qué es, o esa es la población, te está dando un contexto. ¿De acuerdo? Según la Organización Mundial de la Salud. El siguiente gráfico corresponde a una encuesta en línea realizada a las personas entre 18 y 64 años. Indica la población, la muestra, la unidad elemental y la variable. Y acá tiene un dato importante, ¿no? Dice, y acá te ponen, ¿no? O sea, no solamente a veces cuando tú encuentras algunos gráficos descriptivos, te ponen abajo algunos detalles, ¿no? Dice que de 1.500 personas, ¿no? A 8.000, a 8.000, a 8.000 encuestados, ¿no? De 1.500 a 8.000 encuestados. Entre 18 y 64 años esto se realizó online, ¿no? Por país, ¿no? Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. No te dice nada más. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la población? No te estoy diciendo la cantidad, te estoy diciendo cuál es la población. ¿Puedes determinar a manera textual cuál sería tu población? ¿Cuál sería tu población? Voy a reducir un poco. Ahí se ve todo. ¿Cuál creen ustedes que es la población?
Probablemente no ¿Serían puedas los encontrar un 80 número. encuestados? ¿O ¿Perdón? serían los 800 más o menos que dan aproximado entre 1500 a 800 encuestados? Pero en la población, recuerda que si son encuestados, no ha sido población, termina siendo muestra. Porque son encuestados, le han hecho Los 1.5 millones. 1.5 millones, puede ser, pero hay que leer bien. La diabetes es una enfermedad caracterizada por un exceso de azúcar, eso lo sabemos todos. Se estima que 1.5 millones de muertes al año, en todo el año, se atribuyen a la diabetes. Eso es un contexto, te están comentando, te están dando una noticia, te están poniendo el comercio ahí para que diga, para que veas. Pero no te están dando ningún dato adicional. No te están diciendo que de 1.5 millones vamos a extraer algo, ¿no? Hasta acá solamente te han comentado algo. Según la organización, hasta acá. Hasta acá solamente te han dado un contexto y te están dando este gráfico. Probablemente no puedas obtener la cantidad exacta de la población, pero conceptualmente la puedes definir. Dice, del siguiente gráfico corresponde a una encuesta en línea. La encuesta la han realizado a personas entre 18 y 64 años. A ver, la encuesta se la han realizado a personas entre 18 y 64 años. Entonces, si se la han realizado, ¿a quién han realizado la encuesta? ¿A la muestra o a la población? Le han realizado a la muestra, ¿no? Entonces, la muestra compone a personas entre 18 y 64. Ahora, esa es la característica de la muestra. Entonces, si la muestra son personas entre 18 y 64, ¿cuál sería la población? Bueno, serían todas las personas entre 18 y 64 años como tal. No dice o no especifica la cantidad, pero lo puedes determinar de esa manera. Ahora, ¿cuál es la muestra? Acá dice que la muestra ha realizado de 1.500 a 8.000 encuestados, ¿de acuerdo? Esta ha sido una muestra, o sea, no ha sido 1.500, o sea, ha sido entre 1.500 a 8.000 encuestados. Han generado un rango de encuestados, más o menos la cantidad de encuestados está alrededor de eso, entre 5.000 y 8.000, es bastante y bien amplia la diferencia, pero ahí han estado la cantidad de encuestados. Probablemente la cantidad de encuestados haya estado en 3.000, por ejemplo. Y esa es la cantidad de encuestados que han realizado. ¿De acuerdo? Entonces, hay datos que te están dando, pero es como que datos medios escondidos. Entonces, lo primero que tú vas a ver acá es si se ha realizado, y acá dice que se ha realizado, es porque es tu muestra. Entonces, ¿cómo puedes decir o hablar sobre la población? Bueno, la puedo determinar. Si la muestra son personas entre 18 y 48 y 64 años, la población también son personas entre 18 y 64 años, como tal. Una unidad elemental es una persona y una variable que le han preguntado es si sufre o no de diabetes, ¿no? Y que de qué país viene, por ejemplo, es otra pregunta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos determinar de acá? Acá han determinado el resultado. Lo que ustedes están viendo aquí es el resultado de cuántas personas, ¿no? Dice, porcentaje de encuestados en país seleccionado sufren de diabetes, ¿no? Porcentaje de encuestados. Esto está seguramente dividido entre 0 a 100%, donde el 16% es no sé de qué país será, es la India, debe ser la India, Estados Unidos, Alemania, México, ¿no? Reino Unido, Francia. Estos son porcentajes. El 16% es de este país, el 13% de Estados Unidos, el 10% de Alemania. Y acá está distribuido de 0 a 100%.
¿De acuerdo? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, te pueden preguntar qué porcentajes representa España. Ah, ok, el 7%. Me puedes decir 7%. Tienes que verificar que todo esto te sume 100 como tal. Probablemente no llega a 100, no llega a 100 como tal, ¿no? Pero son todos los valores observados, ¿no? Eso es, no sé si ahí tenga alguna consulta al respecto. Chicos, consulta. ¿Podría repetir de nuevo quién era la población, más o menos? Sí, permíteme un segundo. Vamos a... Es 16, 13, 10, 10, 10. Ajá. Un segundo. Este conteo. 16, 13, 10, 10, 10, 9, 9, 7, 7, 7, 7, 4. ¿No? O sea, esto se acerca mucho al 100%. Porcentaje de encuestados en países, ¿no? O sea, la cantidad de personas, de población, o sea, numéricamente no la encuentras acá, porque no es un dato, ¿de acuerdo? Lo que encuentras es conceptualmente. Hay veces que, por ejemplo, quieres hacer un estudio, pero no es que sepas específicamente cuánta es la población, pero sí la puedes delimitar. Tu población es todas las personas, ¿no? De entre 18 y 64 años, ¿no? Sí, todas las personas entre 18 y 64 años, ¿no? De los países de cada uno de ellos, ¿no? Este es de la India, Estados Unidos, Alemania. Tú puedes asociar a una cantidad de países, ¿no? O, sí, porque son estos los encuestados, ¿no? Tú has determinado estos países, son 2, 4, 6, 8, 10 países. Todas las personas, ¿no? Entre 18 y 64 años de los países, de los 10 primeros países, que son todos estos países de acá. Porque acá sí tú has determinado que sean estos países. No es que acá te aparezca Perú, porque Perú no está jugando como tal dentro de este proceso. Entonces tú has determinado que sean estos países. Entonces todas las personas entre 18 y 64 de este conjunto de países. No tengo el número de la población, no, porque no te la dice, ¿no? Tendrías que más o menos estimarla como tal. Ahora, ¿cuál es la muestra que se ha tomado? La muestra que se ha tomado es alrededor entre 15 y entre 1.500 y 8.000 encuestados. ¿Por qué sé que es la muestra? Porque dice que han sido encuestados, ¿no? Han sido encuestados. O sea, ya lo han revisado. Entonces, han sido entre 15.000 y 8.000, ¿no? Es amplia el margen, pero esa es la cantidad aproximada que se han realizado la encuesta. Por tanto, es la muestra. ¿Y cuáles han sido los resultados? Bueno, los datos que ves. Por ejemplo, un resultado como tal es que una persona de Alemania tenga diabetes o no tenga diabetes. Es lo que le han preguntado. Una unidad elemental es una persona de este grupo de países. Acá no importa si de repente era de Alemania o era de Brasil, es una persona de este conjunto de países. Claro, profesor, pero hay más países, sí. Pero así como hay más países, también están dentro de otro grupo. Ellos no participan dentro de la encuesta. ¿Por qué no Perú, profesor? Porque no estaba determinado dentro de la población inicialmente. A mí me interesa conocer sobre estos países. ¿Por qué? Porque tengo intereses particulares, le voy a ofrecer algún tipo de producto asociado que pueda ayudar en esta enfermedad. Me interesa saber
cuántos de ellos o en proporción tienen o no la diabetes. No me interesa Perú como tal ahorita. Entonces yo estoy acotando mi población. Porque lo contrario, si yo iría de 18 a 64 años de todo el mundo, pues todos participarían. Acá no, estoy acotando solamente que participan de estos países, ¿no? De estos 10 países, ¿no? Y ahí puedes enumerar cada uno de esos países. La muestra es normalmente las muestras son más exactas, ¿ya? Acá han colocado datos como entre 1500 y 8000, pero las muestras son más exactas. Probablemente sea un intervalo, pero las muestras normalmente son exactas. Son 4000, ¿no? Son 5000, ¿no? Pero le han colocado un intervalo. No saben así se cierta, son aproximadamente entre 1500 y 8000 encuestados de 18 a 64 años. Esa es la muestra. Claro, pero para la cantidad de personas que deben existir entre 18 y 64 años de esos países, estamos hablando de una muestra de una población gigantesca, ¿no? Adicionalmente a ello, un dato que podemos obtener es que a una persona se le ha preguntado si tiene o no diabetes, ¿no? Lo que tú ves acá es un resultado. ¿De acuerdo? Lo que tú ves acá es un resultado, ¿ya? No es un dato, es un resultado. Es un resultado de haber procesado los datos. Y tú puedes decir que el 16% tiene diabetes de este país. El 7% tiene diabetes de este país. El 4% tiene diabetes de Japón, por ejemplo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Ok. Listo, chicos. Hemos tenido esta sesión por el día de hoy. Creo que hasta acá han llegado, entiendo, parte de estadística descriptiva como tal. Vamos a tener la siguiente clase que yo les estaré informando cómo vamos a manejarlo. Normalmente van a ser los viernes, probablemente. Y si alguien tenga algún tema o inconveniente, como tal, me puede mandar un correo, ¿no? Y por ello podemos interactuar como tal. O aprovechar de repente si tiene algún punto y no ha quedado claro, puede aprovechar este espacio que vamos a tener todas las semanas y se conectan a partir del mismo mensaje que yo les mande, ¿no? Ok, chicos, muchas gracias con todos, ha sido un gusto conocerlos y nada, estamos en contacto, nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias. Adiós, profesor. Cuídese. Gracias. Hasta luego, profesor.